Muy bien, pues vamos entonces a empezar, los que estamos, y espero que disfrutéis del estudio de esta mañana. Y vamos a orar primero y luego pues entramos en el tema directamente. Me interesa que no sean muy largos estos estudios, así que sin más introducción vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, un domingo, día especial entre la semana para descansar algo, por lo menos cambiar el ritmo, Señor, y poder acercarnos a ti de una manera quizás diferente a lo que podemos en las otras semanas. Ayúdanos en este estudio a disfrutar de ti, de tu palabra, Señor, y gracias por los que podemos apartar un tiempo para aprender de ti, en este caso de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. El estudio se llama, como bien sabéis, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Y hemos tenido 3 estudios, este es el cuarto. El primero fue, la respuesta fue que, ¿por qué la iglesia? Porque es la obra maestra de Dios en esta era. Bien, indiscutiblemente es la obra en la que es lo que Dios está haciendo en esta hora, es la iglesia. No es la única obra de Dios, pero es la principal sin ninguna discusión bíblicamente. Segundo lugar, segunda semana, porque es donde recibimos la instrucción de la palabra. Y vamos a ver un poquito más de eso hoy, aunque estaremos viendo otro tema. Acudimos a la iglesia y antes, todavía hace un año exactamente, llegábamos a la iglesia y teníamos 3 sesiones diferentes de estudio, ¿verdad? Y cómo lo disfrutábamos, aunque hacía frío. Y teníamos que apagar la estufa porque hacía mucho ruido. Ya no hace tanto. Pero bueno, acudimos a la iglesia o a las actividades de la iglesia. Recordemos que solemos llamarle local la iglesia, pero hay que recordar que no es el local. La iglesia es el organismo que se reúne, el cuerpo de Cristo, y puede ser incluso en un porche, como veremos hoy. Tercer lugar es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia de Cristo, el instrumento por el cual a lo largo de 2000 años se ha mantenido, la palabra escrita, lo que llamamos la Biblia. La tenemos hoy, ¿por qué? La tenemos hoy porque a través de los siglos la iglesia ha mantenido ese enfoque y, como decía el versículo en Primera de Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, hoy tenemos la cuarta respuesta, digamos, y va a ser, porque es el instrumento principal para la evangelización o para el evangelismo, la iglesia. Entonces, vamos a ver ese tema un poco. Si tenéis las Biblias bien, si no, pues escuchadme que iré leyendo los versículos. En Mateo 28 tenemos la gran comisión, ¿bien? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recordemos, el Evangelio es un término amplio. Puede significar exclusivamente el camino de salvación. Decimos, voy a compartir el Evangelio. Pero el Evangelio realmente, en su término más completo, el Evangelio es toda la verdad de Dios en las Escrituras para nosotros. Bien, entonces, ¿a quién fue dada esta comisión? ¿A qué personas? Pues a los discípulos, a los apóstoles. Entonces, dices, bueno, no fue a la iglesia, sí, pero si vamos a Efesios, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, dice, 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia se construyó sobre la doctrina que recibieron los discípulos, y la comisión la recibieron ahí mismo en Mateo.
28, ¿de acuerdo? Entonces, la comisión de llevar el evangelio hasta el fin del mundo fue dada a la iglesia, que en ese momento, se podría decir, era, vamos, embriónico igual se dice, muy pequeño, pero que pronto creció. Entonces, hoy vamos a ver unos versículos en Hechos, versículos conocidos, pero bueno, estamos enfocando en un tema concretamente que es la iglesia, y cómo la iglesia es el instrumento de llevar el evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 41, como sabemos, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? En el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, otra vez. A ver, ¿añadir a qué? Bueno, aquí ya lo dice. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La misma iglesia se reproducía, era el instrumento de evangelización y evidentemente inmediatamente era el beneficiario de la evangelización, ¿no? Porque las personas inmediatamente se unieron a la iglesia, se bautizaron, se unieron a la iglesia y la iglesia empezó a crecer. Instrumento principal, ahí al principio, por supuesto, principal para el evangelismo. Bien, entonces pasamos unos capítulos más adelante a Hechos 5. En el capítulo 5 de Hechos tenemos la historia esa chocante, muy chocante, de Ananías y Zafira, ¿os acordáis? De hecho, siempre que pienso en Ananías y Zafira, pienso en otro pasaje del Antiguo Testamento que lo veo como paralelo. Es muy curioso cómo se ven estos paralelos de los milagros en el Antiguo Testamento, aparecen en el Nuevo y tal. En el Antiguo Testamento siempre pienso cuando entraron en la tierra prometida. Esto es el comienzo de la iglesia, comienzo de la entrada a la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Después de Jericó, en Jericó, ¿qué pasó? Acán roba. ¿Y os acordáis que toda esa historia de esa horrible escena, ¿no? De cómo uno desobedeció al principio, al nada más entrar, primera ciudad conquistada, y hay un Acán. Y aquí, nada más arranca la iglesia, hay una Ananías y Zafira. Pero cuando termina la historia de Ananías y Zafira, versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia, evidentemente no un edificio, la congregación, y sobre todos los que oyeron estas cosas, por lo que pasó con Ananías y Zafira. El versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué es el pórtico de Salomón? Bueno, estuve haciendo un poco más de estudios sobre el tema. No existe hoy. Tú vas a Jerusalén y visitas la parte vieja y ves dónde estaba el templo y todos los terrenos del templo y las murallas y tal. No hay un pórtico, pero sí que la hubo, ¿no? Y además el historiador Josefo, que era un historiador judío que trabajaba para los romanos, un poquito medio traidor, pero él lo describe. Si hacéis una búsqueda en Google, saldrá inmediatamente un artículo de Wikipedia y ahí citan a Josefo, que habla de un pórtico, un porche, que eran de columnas, y ahí era un poco refugio del sol y de la lluvia y de lo que fuese, y estaba justo al lado, más o menos enfrente del templo, en el lado este, en el lado de lo que se llama el Monte de los Olivos, y había un pórtico. ¿Qué tamaño tenía? Difícil saber exactamente. Yo he visto todo tipo de fotos, imágenes, recreaciones, vamos, de gente que ha pensado en cómo sería.
A mí lo que me sorprende es que no es muy grande. Aquí ya estamos hablando de que en el capítulo 4 hay 5.000 creyentes, pero no pueden entrar ahí 5.000 creyentes. Entonces, y aquí dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo creo que el unánimes se refiere a su carácter, su espíritu. Lo que yo creo entender con esto del pórtico, porque el pórtico también sale en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan curan al cojo. O sea, vinieron todos al pórtico de Salomón. Yo creo que lo que había ahí era un lugar donde los cristianos que estaban creciendo, estaba aumentando el número cada día de manera tremenda, sabían que para saber de cualquier cosa, para escuchar enseñanza, vayamos al pórtico. Y estaban yendo al pórtico, yo creo que no todos a la vez, porque yo no creo que entraban, pero era un constante grupo de gente pasando, creyentes yendo y viniendo, claro, del trabajo, todos tenían sus horarios normales del día, ¿no? Y de trabajo y de la semana y tal. Pero era un lugar que se sabía, ahí están los apóstoles y están enseñando. Igual los apóstoles estaban uno en una columna, otro en otra columna, otro en otra columna. Mientras tanto, ahí atrás está el templo y las cosas que se está haciendo alrededor y dentro del templo. Pero esto es fuera. Y sería interesantísimo ver cómo los discípulos y detrás de ellos los que iban siendo enseñados y entrenados. Y yo creo que habían, digamos, estudios bíblicos, predicaciones del evangelio por todos lados en ese pórtico. No os puedo enseñar, no tengo la capacidad ahora de enseñaros fotos en el Facebook Live, pero cuando saque este vídeo en YouTube, en esta semana, si queréis venir a esta parte, voy a enseñar unas imágenes de cómo creen que se veía, ¿vale? Un montón de columnas y tal. Muy bien, entonces, vamos a seguir adelante, que si no, no avanzamos. Estaban en el pórtico de Salomón, y aquí se estaba dando muchísima enseñanza. No era un culto a las 11, no, esto era, yo creo, todo el día, y venía Pedro, se iba, venía Tomás, se iba, venía Bartolomé, igual a veces habían 3 o 4 al mismo tiempo, en fin. La congregación, la iglesia estaba viva, estaba en movimiento, era un organismo, no una cosa estática, ¿vale? Entonces, vamos entonces a seguir para adelante en Hechos, capítulo 8, y aquí tenemos un personaje nuevo. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, ¿bien? Contra la congregación que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces se redujo el grupo, porque fueron esparcidos por la persecución que vino. En el capítulo 1, versículo 8, el Señor les había dicho que fuesen a predicar hasta el fin del mundo, incluido Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y no había ido nadie a ninguna parte. Y aquí viene persecución para esparcirlos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Así que Saulo pone en su punto de mira, empieza a mirar, a ver, estos cristianos están por todos lados, vamos a por ellos, ¿no? Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que se levantó el gran enemigo de esa primera iglesia. Aunque él no sabía que estaba haciendo la obra de Dios. ¿Cómo es Dios, verdad? Miramos alrededor hoy en día y tenemos temas políticos y decimos, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? No está haciendo nada. ¿Por qué hay líderes tan...? ¿Cómo puede ser? ¿No? Espérate, Dios está obrando, siempre está obrando. Y aquí, claro, los creyentes dirían, ay, Señor, por favor, que este Saulo nos viene a matar. Y el Señor está en su trono mirando,
tú tranquilo, que para Saulo yo tengo unos planes, y de momento está haciendo mi voluntad muy bien, aunque no lo sabe. Entonces, en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose. No, anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es el principal instrumento para llevar el evangelio. Y cuando la iglesia se esparce, la iglesia de Cristo, claro, cuando la iglesia se esparce, ¿qué es lo que se esparce también? El evangelio. ¿Bien? ¿Qué? ¿Por qué la iglesia? Porque es el principal instrumento para el evangelismo. Y aquí vemos que Saulo, pensando que igual que estaba teniendo éxito, al final lo que estaba haciendo era esparcir el evangelio por todos lados. Es tremendo, o tremenda la sabiduría del Señor. Bien, tenemos que movernos, que ya llevamos casi 20 minutos. Bien, entonces, vamos adelante al libro de Hechos, en el mismo libro, pero capítulo 13, y aquí tenemos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, anda, esto ya no es Jerusalén. Bueno, ya hemos movido bastantes capítulos, ¿no? Ya hay iglesias fuera de Jerusalén. Hay congregaciones, y una de las congregaciones está en Antioquía. Una congregación con gentiles. Antioquía era una ciudad donde pasaba muchísimo comercio, muchísima gente. Era un metrópolis, bueno, metrópolis no sé qué grande era, pero era muy importante. Y por ahí pasaban muchos viajeros. Y ahí había una iglesia que se estaba creciendo y era una iglesia tremenda, una congregación fuerte que dice que estaban en Antioquía profetas y maestros, o sea que tenía gente entrenada, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Bien, ahora ya han pasado unos capítulos. Saulo ya no es enemigo de la iglesia. Saulo es uno de los hombres fuertes de la congregación. Está creciendo y siendo usado por Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Lo dejó muy claro. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bien. Para la obra a que los he llamado. ¿Qué obra es esta? Recuerda, la iglesia es el principal instrumento para la evangelización. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y Bernabé y Saulo salieron en lo que fue el primer viaje misionero de la historia de la iglesia, por lo menos organizada como debía ser por la iglesia. Lo demás había sido esparcido por persecución, pero este era un programa misionero de Antioquía. Seguro que los enviaron no solo diciendo adiós, que el Señor os bendiga, sino estamos orando por vosotros, tomad aquí una ofrenda, llevar esto hasta donde podáis llegar y el Señor estará con vosotros. Y así fue. Y en la iglesia el año pasado estuvimos estudiando el primer viaje misionero de Pablo. Qué interesante. Bueno, Saulo, que se convierte en Pablo bien pronto. Entonces, tenemos aquí en Hechos que enviaron a los primeros misioneros. ¿De dónde? De la iglesia. Y la iglesia es de donde debe salir el evangelismo. Bien, un pasaje más. Este pasaje espero, no prometo nada, pero espero leerlo sin comentario. O con poquísimo comentario. Primera de Tesalonicenses. Una de las iglesias que estableció Pablo era en Tesalónica. Y cuando él escribe una carta a los tesalonicenses, fíjate qué elocuencia y qué mensaje más interesante para ellos. Al principio, primer capítulo, dice, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. A la iglesia está escribiendo, vosotros, la iglesia de Tesalónica, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La iglesia es un instrumento por su testimonio también del Evangelio, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Eso es otra manera de decir el Evangelio. Bien,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea que había ahí la iglesia era un instrumento del Evangelio. La misma iglesia, por estar viva, por estar llena de entusiasmo y de amor y de gozo y de fe y de paz, la misma iglesia era un instrumento y su testimonio se extendía, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando llegamos a un lugar nos dicen, no, ya hemos oído de la iglesia de Tesalónica, menuda iglesia. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, el Evangelio, el poder del Evangelio, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, y es lo que esperamos nosotros. Nuestra iglesia, nuestra congregación, en Lazcao, en el Goierri, ¿qué esperamos? La venida del Señor. Y todas las iglesias de Cristo en todo el mundo, en esta mañana, en este día, a lo largo de la franja horaria, ¿no? Cuando se vaya llegando a cada sitio, la hora de los cultos y tal, las iglesias se reúnen para dar el Evangelio, es una de las cosas, ¿bien? Entonces, vamos a terminar, observaciones, para terminar. ¿Por qué la iglesia? Porque es el instrumento de Dios escogido para llevar el Evangelio al mundo. He oído yo muchas veces testimonios de personas que decían, cuando daban su testimonio de salvación, ¿cómo fuiste salvo? Es que llegué a una iglesia para una conferencia, o sea, para unas reuniones de predicación, y predicaron el Evangelio, pero cuando llegué a la iglesia, el amor de los hermanos, el espíritu, la actitud, el ambiente de la iglesia, me tocó, me cambió el corazón. Mi corazón ya se abrió al Evangelio por la iglesia, por estar en la iglesia entre la congregación de los hermanos. Así que la iglesia tiene ese poder, una iglesia viva, una iglesia ferviente, una iglesia donde los hermanos se quieren, se aman, se sirven, pues automáticamente tiene un efecto tremendo en el corazón de las personas que vienen a escuchar. Un comentario sobre lo que llamamos organizaciones paraeclesiales, que no son la iglesia. Nombro algunos: Respuestas en Génesis, habréis oído de cosas así, Rabbi Zacarías y todos los apologistas o evangelistas que trabajan para ese ministerio. Hay orfanatos y hospitales que predican el Evangelio, universidades cristianas, institutos bíblicos, ministerios a los militares, a las cárceles, revistas y libros, todos instrumentos del Evangelio. Pero el principal, el único que dijo Jesús, estoy construyendo, estoy edificando, es la iglesia. Lo mejor para estas organizaciones es que siempre estén bien unidas a una iglesia local. Deberían salir, yo creo, normalmente deberían salir de la iglesia. Y todas estas organizaciones tienen su principio, su comienzo, su fin y mueren. Todos. Algunos duran 20 años, otros 50, algunos 100, alguna vez que otra 150 años, pero casi todos mueren al final. Por eso no son la iglesia. La iglesia es la que continúa constantemente ya 2000 años. Porque Jesús lo prometió y lo que Él construye no se derriba, no se destruye. Bien, entonces, nosotros como congregación, y si tú estás viendo de otra congregación, pues existimos para proclamar el Evangelio. Y cuando nos reunimos, el domingo, el miércoles, el jueves, cuando nos reunimos, también es parte de nuestro ministerio evangelístico. En el Goierri, para nosotros. En la provincia, este año pudimos ayudar a que las postales llegasen a otras partes que no fuesen del Goierri, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, los misioneros que nosotros como iglesia apoyamos cada mes. Es nuestro deseo. ¿Por qué los apoyamos? ¿Por qué les enviamos las ofrendas? Para que prediquen el Evangelio, y así lo están haciendo. Muy bien, cuando nos reunimos como iglesia, nos animamos en la fe, y por lo tanto, en el evangelismo. Es un aire fresco, ¿verdad? Reunirnos. Por eso nos encanta tanto y queremos tanto que se terminen estas
esas restricciones, ¿no? Para poder volver, para animarnos mutuamente, para que después de una semana de estar rodeados de blasfemias y chismes y actitudes malas y críticas y todo lo que se encuentra, ¿no? En el mundo, llegamos a un lugar donde no vamos a oír ni palabrotas, ni va a haber vicios. No, ahí venimos no perfectos, somos pecadores, salvos por gracia, pero por esa misma gracia podemos reunirnos y ahí está el Espíritu del Señor. Y nos animamos, salimos del culto animados, hemos aprendido de la palabra, hemos saludado a los hermanos, hemos abrazado. Bueno, ahora no, cuando termine esto, nos abrazamos y el Evangelio de Cristo se extiende. Bien, así que terminamos este domingo con esta nueva respuesta a la pregunta ¿por qué la Iglesia? Es porque es el instrumento principal para el evangelismo, es lo que el Señor usa mayormente. Así que, bueno, pues que el Señor os bendiga, que tengáis muy buen domingo. Algunos pronto iréis a ver nuestro culto digital, espero que lo disfrutéis, y algunos, si tenéis ganas, esta noche a las 9, al final va a ser a las 9, voy a dar otro estudio, esta vez el siguiente estudio de la profecía, ¿vale? Prueba profética. Si queréis añadiros entonces, pues bien. Muy bien, agur, adiós, hasta luego.